Una de las cosas importantes que hemos estado entendiendo, exponiendo, tratando de que usted interiorice en su corazón, en su ruaj, es que realmente somos seres de otra dimensión. No somos seres de este mundo. Recuerde que no somos personas que tienen un alma, somos un alma que tiene un cuerpo. Y de hecho, hace unos días, mi suegra, que está por acá, nos enseñaba unas fotos de su madre que acaba de fallecer hace pocas semanas. Y alguien fue al registro de Costa Rica, ¿no? Al registro civil, donde emiten las cédulas o documentos de identidad, y logró obtener todas las fotos de su madre que habían sido usadas en los diferentes documentos de identidad desde que ella alcanzó la mayoría de edad, a los 18 años en Costa Rica, ¿no? Y es interesante ver todo el proceso de cambios que se dan de una persona hasta llegar a ser alguien casi completamente diferente, físicamente hablando. Y nos damos cuenta que así como nosotros nos volvemos más viejos, también definitivamente hay cambios que se dan en nuestra vida. Y nos damos cuenta que el cuerpo exterior es parte de lo que se manifiesta en este ámbito terrenal. Pero el cuerpo exterior no es realmente quien nosotros somos. El cuerpo es un regalo asombroso, tiene un propósito poderoso en la tierra, nos permite funcionar en este mundo visible. Yo lo veo así como una antena receptora para que tu alma pueda conectarse con las cosas terrenales, pero en última instancia no puede definir la parte más profunda de nosotros. De hecho, el libro de Segunda de Corintios nos dice Shaul o Pablo, como usted le quiera llamar, en el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 4, a partir del verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de emuná, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Yeshua, también a nosotros nos resucitará con él, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Elohim. Estamos hablando del espíritu de la resurrección, el espíritu que nos hace transicionar de un ser caído, de un ser que estaba bajo el yugo del pecado, a una persona que hace morir ese pecado, las obras de la carne en Yeshua, y pasa a una nueva etapa. Es decir, pasa a una nueva dimensión. Nosotros ya hemos sido llevados en Yeshua a esta nueva dimensión. La pregunta es ¿por qué no nos vemos ahí? Bueno, porque estamos más comprometidos con las cosas de la carne que realmente con las cosas del Ruach, del espíritu. Y es un tema de enfoque que tenemos que trabajar. Y cuando nosotros nos enfocamos más en las cosas del espíritu, entonces entendemos que estamos en esa dimensión. El verso 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Quiero que usted medite bastante en este verso cuando pueda durante esta semana. El ser exterior, dice, se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Ahora, ¿qué pasa si tú eres una persona que está más preocupada en el exterior? Seguramente te levantas todos los días, corres para ir al gym, hacer ejercicios, comer una dieta, y eso no está mal. Pero ¿cuál es tu enfoque cotidiano? Si tú no le das, por ejemplo, valor a la tefilá, a conectarte, a hacer el shema todas las mañanas, a traer una conciencia de que el alma se te fue de vuelta ese día,
para operar en este cuerpo, evidentemente tu enfoque no está en lo que tú eres en Yeshua. Sigues la corriente de este mundo. Sigues la corriente de este tiempo, del siglo que vivimos, y no has superado los límites de tu carne porque no le das valor a la parte espiritual. Lamentablemente, la mayoría de personas no tienen el ejercicio espiritual cotidiano en su vida. Todavía luchan, todavía están dándole prioridad a muchas otras cosas. De repente, sí, escuchamos oraciones y escuchamos una radio, escuchamos este tiempo de tefilá, pero no tenemos la dedicación de hacer las cosas como deben de ser. Inclusive tú puedes, por ejemplo, salir a caminar de tu casa hasta el trabajo todos los días, 5 o 10 kilómetros, y de hecho alguien me comentaba eso, me decía, Roe, pastor, ¿por qué será que yo todos los días camino hasta 5 o 10 kilómetros de mi casa al trabajo, trabajo a mi casa, y yo no bajo de peso? Y a muchos les sucede eso. ¿Por qué? Porque tú no estás enfocado en bajar de peso, tú no estás enfocado en hacer ejercicio, tú estás enfocado en llegar a tu trabajo. Y en lo que tú te enfocas, en eso tienes resultados. Pero el día que tú salgas a caminar o a correr y te pones zapatillas, te preparas para eso, vas a tener la conciencia de que necesitas hacer ejercicio, entonces ves el resultado. Pero así sucede en nuestra parte espiritual. Porque hay cosas que no cambian, porque hay cosas que no las vivimos, porque no tenemos algo que se llama en hebreo kavaná, intención. Por eso vamos a un Shabbat, por eso estamos en una celebración, por eso escuchamos música de exaltación, por eso escuchamos oraciones, vemos, inclusive podemos leer la Torá o un Teilín, un Salmo. Y nada sucede en nuestra vida, porque no tenemos intención. No hacemos las cosas con la intención de que nuestra parte espiritual despierte, camine, avance, se renueve día a día. Por eso, amados, tú tienes que tener intención. Y espero que si escuchas realmente estos audios, que no llegues aquí por curiosidad, porque sí vamos a entrar en cosas más profundas cada vez más, sí vamos a hablar de cosas más intensas con los que están comprometidos, pero tú tienes que tener intención, porque si tú no tienes intención vas a tomar estos audios, estos conversatorios, estos pasajes que leemos y vas a decir, no, estos están locos, no, el Roe Joseph está loco. ¿Por qué? Porque tú no tienes la intención de vivir estas cosas. Solamente tienes la curiosidad. Y lo que estamos buscando es esto que dice 2 Corintios 4:16. Que tu ser interior se renueve día a día. Mira lo que dice el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cuál es la tribulación momentánea? Este trabajo que tienes todos los días. De separar el ser espiritual, el alma que hace la voluntad del Eterno, de tu carne que quiere hacer otras cosas, de tu carne que quiere andar detrás de los placeres de este mundo, de tu carne que quiere andar haciendo lo que no agrada. Si te devuelves al en el capítulo 4, el verso 1 dice, nosotros teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora, ¿cuál es tu ministerio? Es el servicio que tú tienes al Eterno todos los días. No, pero yo no soy profeta, no, pero yo no soy pastor, yo no soy roe, yo no soy moré, no soy maestro. No, tú tienes un ministerio. Y es el servicio al Eterno. ¿Cuándo? ¿El día que me congrego? No. Eso es importante, pero no es el todo. Eso es necesario, pero no es el todo. Tu servicio es que todos los días operes en la voluntad del Eterno. Operes buscando su favor, su deseo, complacerlo a Él. Tienes que ser un hijo, una hija
donde Él halle complacencia, para que seas confirmado como un siervo fiel, uno que es amigo o amiga de Elohim. Dice el verso 2, pero por eso renunciamos al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Elohim. Esto es muy importante, que tanto nosotros vivimos conforme a la Escritura. La Torah no es para que tú la acomodes a tu estilo de vida. Y ese es el ejercicio que la mayoría de gente busca hacer. A ver, ¿qué necesito hoy? Y andamos buscando como la receta mágica en la Torah, o en un salmo, o en un proverbio, para yo justificar mis acciones, justificar mi pecado, justificar mi maldad. Vuelvo y repito, la Torah, la instrucción del Eterno, no es para que se acomode a tu cultura, a tu manera de ser, a tu manera de pensar, a tu estilo de vida. La Torah es para que tú cambies tu manera de ser, tu manera de pensar, Romanos 12:2, y comprendas la voluntad de Elohim. Entonces no adulteres la palabra del Eterno. Eso es lo que hicieron nuestros antepasados. Eso es lo que hicieron nuestros antepasados y por eso fueron desechados. Y Hebreos nos dice, tengan cuidado, Hebreos capítulo 12, si lo has leído es importante que lo sigas leyendo y leyendo y leyendo. Porque dicen, no, si Él desechó a aquellos que estaban allá en el monte escuchando su voz, ¿cuánto más nos seremos desechados nosotros si Él nos está hablando desde los cielos? La gente es muy simple en decir, no, el Eterno desechó a Israel y los judíos ya no, y ahora somos nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos cristianos. No, olvídate. Tú eres llamado a tener más méritos que ellos, porque tú estás en una dimensión diferente. Estás en Yeshua, más responsabilidades tienes. Hoy tenemos nosotros que dejar de adulterar la instrucción del Eterno. Vuelvo a leer, dice, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. ¿Cuál es la verdad? Es la vida que está escondida en Mashiach. Si tú no estás viviendo esa vida, tu vida es una mentira. Si tú no estás viviendo la vida que Él tiene para ti, lo que vives es una mentira, es una falsedad, es una ilusión. Por eso, y mira lo que dice el verso 3, pero si nuestro mensaje está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Elohim. O sea, tiene que haber un alumbramiento en tu vida, un despertar. Por eso hay gente que está orando y tiene su mente en otro lugar. Está tratando de estar en un Shabbat y tiene su mente por otro lado. ¿Por qué? Porque no, el Dios de este siglo te tiene ciego. Y aún tus prácticas son contrarias a lo que el Eterno ha establecido. Entonces, amados, tenemos que realmente vivir esa transformación. Nosotros entender que hay una renovación diaria, como dice el verso 16, y que esta leva tribulación es esta separación que nosotros tenemos. Dice, porque esta leve tribulación, verso 17, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo haces para ver las cosas eternas? Tienes que tener emuná, tienes que tener fe. Hebreos 11:1 dice, la emuná, la fe, es la certeza de las cosas que no se ven. La emuná no es para que tengas una casa que no ha llegado, o la emuná no es para que tengas un carro que no has tenido. Esas cosas las pueden tener los ateos. Esas cosas las pueden tener los impíos. La emuná es para que veas lo que no se ve, las cosas eternas. Cuando tu mirada cambia, todo cambia. En Mateo 17 nos habla acerca de la transfiguración, o lo que como se ha llamado, según la traducción, transfiguración. Y nos habla de cómo Yeshua toma a Kefa, Jacobo, a Yohanan, y lo lleva a un monte alto, a una elevación espiritual. Y dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y apareció Moshe y Eliyahu hablando con él. A partir de este momento, la vida de Kefa, de Jacob, Yohanan, nunca más volvió a ser la misma. Estos tres que estaban en un grado superior de intimidad, de obediencia, de conexión con el Mashiach, con Yeshua, tuvieron la oportunidad de llegar a este monte. Y hay una razón por la cual podemos subir a un monte. Porque nuestro compromiso es superior que el de cualquier otra persona. Porque nuestro compromiso es mayor que cualquier persona común. Anoche lo conversaba con algunos amados aquí de mi familia y les decía, si queremos trascender, el nivel de exigencia para nosotros tiene que ser diferente. Si tú quieres ser un congregante, un feligrés, un creyente más, dale, puedes hacer lo que todo el mundo hace. Pero si quieres estar en un nivel superior, en un nivel de monte, en un nivel de elevación, el compromiso tiene que ser superior. Las exigencias del maestro en tu vida no pueden ser cuestionables. Por eso vuelvo y repito, si sigues siendo la persona que quiere acomodar Torah a tu estilo de vida, probablemente nunca vas a trascender. Si tú quieres justificar Torah a tus carnalidades, seguirás siendo el mismo toda la vida. Pero cuando tú rompes el molde, rompes el diseño y entras en una metamorfosis, cambio de forma, esto lo dice Romanos 12:2, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir las cosas, de ser, renovar nuestro entendimiento para comprobar que la voluntad de Adonai es buena, agradable y perfecta. Te lo pongo en un aspecto muy básico, y esto es para bebés espirituales. Si la Torah nos está pidiendo que no comamos cosas inmundas, tú te tienes que preguntar cada día más, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tú me estás pidiendo que yo tenga que cuidar en mi alimentación? Porque no solamente es que digas, no, ya no puedo comer chicharrones, ya no me puedo comer la chuleta de cerdo. No, es algo más. Es algo más en entender qué otras cosas hay alrededor de tu vida que te han estado contaminando. Pero ese ejercicio es complicado porque estamos tan acostumbrados al estilo de vida que llevamos siempre, que es donde empieza la tribulación, ahí es donde empieza la batalla. Y no creas que Kefa,
Johanán y Jacob subieron a este monte la primera vez en este evento que está mencionando acá. ¿Cuántas veces Yeshua les decía, vamos a hacer tefilá? No, se quedaban dormidos. Vamos a buscar del Padre. No, ellos estaban cansados. Su compromiso estaba con el cuerpo. Su compromiso estaba con el deseo. Su compromiso estaba con su cansancio, con su pereza, con su apatía, con su estilo de vida. Pero tiene que llegar un momento donde nosotros rompamos esos esquemas, rompamos esas costumbres y nos metamos en el nivel del monte. La Teilá 24 dice algo bien poderosísimo. Verso capítulo 3. ¿Quién subirá al monte de Adonai? Es una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién estará en su lugar? Kadosh. Y esta es la respuesta. Limpio de manos, o sea que sus acciones son puras. El puro de corazón, o sea que tiene intenciones correctas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, es decir, que su alma no anda buscando los deseos de la carne, o que hemos contaminado el alma con los deseos de la carne. El que no jura con engaño, él recibirá bendición de Adonai. Justicia de Elohim de salvación. Y tal es la generación, tal es la genética, tal es el ADN de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Todos los días el Eterno está buscando quién quiere subir a este monte. Este monte no es un lugar prohibido, pero este monte es un lugar privilegiado. Es un lugar de privilegio, de mérito, y que tenemos que nosotros anhelar. Y tenemos que realmente trabajar por estar ahí, pero tenemos que romper los esquemas de la carne. Y nosotros tenemos que entonces tener un enfoque diferente, amados, en nuestra vida. Hay un proverbio bien hermoso que dice, el 22-29, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no estará delante de los de baja condición. O sea, si en lo natural, aquí este proverbio nos dice que hay recompensa por ser solícitos en nuestro trabajo, ¿cuánto más no tenemos recompensa por nosotros hacer la voluntad del Eterno? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que valorar o pensar, ¿no? Porque el Eterno todos los días está contemplando a los que están realmente haciendo el ejercicio de crecer, de buscar, a los que realmente tienen deseos de estar en su presencia, de servirle con santidad, con devoción. En 2 de Crónicas 16:9 dice, los ojos de Adonai contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Nosotros tenemos que buscar esa perfección, amados. Para esa perfección necesitamos una transformación. Verso 2 dice en Mateo 17, y se transfiguró delante de ellos.
una manifestación sobrenatural, una revelación de la naturaleza de lo que nosotros también podríamos vivir. La luz del sol brotó de su rostro, su ropa se volvió blanca como la luz. Y en ese momento estos discípulos vislumbraron el futuro de nuestra especie. Vislumbraron lo que nosotros podemos llegar a ser. Y esta no es la única vez que Yeshua alteró su forma física. Lamentablemente es algo que pocas veces se discute o se comenta o se enseña, pero es claramente importante que sea mencionado, que nosotros le pongamos atención. Inclusive en Lucas 24:16, cuando Yeshua ya había resucitado, ellos no fueron capaces de reconocerlo, porque había cambiado su forma, había cambiado todo lo que él era. De hecho, en Juan 20:15 dice que la mujer que se acercó al sepulcro de mañana no lo reconoció porque pensó que él era el jardinero. Y es interesante porque esto nos habla de la función eterna que tenemos. El primer trabajo que el hombre tuvo fue de jardinero. Ese era el trabajo de Adán en el Gan Edén, en el jardín del Edén. Cuidar el jardín, era un jardinero. Eso quiere decir que cuando estamos en un nivel superior, nuestro trabajo es simplemente cuidar la belleza de ese lugar donde podemos tener intimidad con el Eterno. La belleza de ese lugar donde podemos tener conexión con Él. Ese es nuestro trabajo. Pero cuando nosotros no hemos transicionado, estamos aquí afanados con las cosas de este mundo, peleando con las cosas de este mundo, pero nosotros tenemos que entrar en esta dimensión superior de nuestro proceso, de nuestra naturaleza eterna, de ser hijos kainos. Recuerde que este concepto lo hablamos en los primeros audios, así que vaya, búsquelos. Y esta naturaleza divina es la que tiene que revelarse en nuestro ser, es la que tiene que manifestarse. La historia registra muchas veces cómo Yeshua apareció de diferentes maneras. Se manifestó con sus discípulos y en algunos de ellos no reconocían cómo Él estaba ahí. Pero nosotros tenemos que entrar y ver más allá de lo natural. Y yo quiero que hagas todo lo posible por romper algo en tu mentalidad. Porque eso es algo que nos tiene muy limitados. Todos venimos de un sistema religioso. Y tenemos que romper la iconografía religiosa que nos fue metida en los ojos como un chip lleno de virus que nos contamina. Entonces, si sigues viendo al Dios barbudo que está con una palomita y con un Jesús con una cara así casi que de afeminado, perdón que lo diga de esta manera, y cada vez que tú piensas en Él o piensas en las cosas del reino, eso es lo que ves, tienes que pedirle al Eterno que te limpie tus ojos. Porque seguimos viendo las cosas del reino, filtrándolas con nuestros pensamientos distorsionados religiosos. Y por eso es importante que nosotros pongamos la mirada en lo de arriba. Si tú sigues viendo a Yeshua como aquel que está en un madero, sufriente, porque ese es el diseño que te ponían religioso en el altar de un edificio religioso, y esa es la mentalidad que tú tienes con respecto a Él, tú vas a tener que romper esto de tu vida, limpiar esto de tu vida. Porque el Yeshua que nosotros tenemos hoy en día no es ese.
El Yeshua que nosotros tenemos no es ese, amados. O si tú sigues viendo cuando piensas en Yeshua, estás pensando en el bonachón que sale en la serie tal que está de moda, donde él es el bonachón que anda jugando con sus discípulos, haciendo cosas ahí interesantes, o el que teníamos en la película Jesús, que era el Jesús buena onda, y ese es el único Yeshua que tú tienes en la mente. Tienes que romper eso hoy, porque ese no es el Yeshua que nosotros tenemos. El Yeshua que nosotros tenemos es un Yeshua que está en una dimensión superior. Él ya no es ese. Él ya no es ese modelo religioso que hemos tenido metida en la cabeza. Si tú ves a Yeshua que realmente es, lo primero que te va a dar es temor de verlo, porque él es la imagen del Elohim invisible. Ese es el Yeshua de Revelaciones capítulo 1, verso 12, que dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sabes por qué mucha gente no muere a su estilo de vida y no muere a sus deseos y pasiones? Porque no han visto a Yeshua. Porque siguen viendo al Yeshua que mencioné anteriormente, al Jesús cristiano religioso. Este es nuestro Elohim, este es nuestro Mashiach, que cuando lo veamos tal como Él es, vamos a tener un deseo profundo de morirnos, que nada humano quede en nuestra vida, que nada carnal prevalezca en nosotros. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, escucha, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, amados, todos tenemos que entrar en este ejercicio y este anhelo de ver esta manifestación de quién es nuestro Mashiach. Cuando nosotros vemos a este Mashiach, todo cambia, amados. Todo cambia. Y tenemos que anhelar realmente meternos en este diseño de su gloria, de ver las cosas desde la perspectiva del reino. Tiene que haber un anhelo en nuestro corazón, amados. Y esto no se logra solamente con un tiempito de oración cuando como, con un tiempito de oración cuando me levanto. Tenemos que estar en una profunda conexión. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Mashiach, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Elohim. Entonces, ¿cómo vamos a ser transformados si nunca nos metemos en la gloria? ¿Cómo vamos a ser transformados si nunca anhelamos tener esta conexión? ¿Cómo vamos a trascender
si no tenemos esta disciplina, este ejercicio de buscar intensamente su presencia, de buscar con hambre, con deseo. Imagínate a Moshe Rabenu subiendo a ese monte 40 días, ayunando, metido en ese ámbito de gloria. Moshe no quería descender, no quería bajar. El pueblo le decía, no queremos subir, sube tú, porque eso suena feo, eso está complicado, nosotros aquí nos quedamos. Y todo el pueblo rechazó la oportunidad de estar en esta dimensión. Pero Moshe se metió, subió al monte. Cuando descendió con las tablas del testimonio, Moshe era diferente. Moshe resplandecía. La gente no quería ni siquiera ver a Moshe porque estaba en una transfiguración. Y por eso a Moshe se le hizo tan natural entrar y salir, y entrar y salir. Pero tuvo que haber un precio que se tuvo que pagar. Entonces, mis amados, tenemos que hacer el esfuerzo de nosotros entrar, de subir, de elevarnos, de romper nuestros límites, de dejar nuestra apatía. Esto no es un cuento de hadas, esto tiene que ser nuestra realidad espiritual. Eso tiene que ser nuestra realidad eterna manifiesta. Porque llegarán tiempos que la única opción que tendremos es estar en esta dimensión de su presencia para poder superar los tiempos que vienen, para poder superar las circunstancias contrarias. En Hechos 6 nos habla acerca de uno de los servidores de la Keilah, Esteban. Dice en el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al ruaj con que hablaba. Esto no se trata de palabras de humana sabiduría, se trata, mis amados, de la capacidad espiritual que tenemos como hijos keinos. Verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Elohim. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban ahí sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Verso 7. Y el Cohen dijo, esto es así. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Y no voy a leer todo lo que dice Esteban, usted lo puede leer, pero él da una disertación de todas las escrituras, dando revelación de Mashiach a través de todo lo que decía la Torá y todo lo que decían los profetas. Y de una forma tan extraordinaria, tan sobrenatural, que confrontó a estos hombres que estaban ahí. Evidentemente esos hombres estaban endemoniados, llenos de
de actitudes de la carne, y lo siguiente que hicieron fue sentenciarlo a muerte. Pero el verso 55 dice: pero Esteban estaba lleno del Ruaj, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim. Es decir, Esteban llegó a morir ese día apedreado, pero no tenía temor, no tenía conflicto con esto, porque su mirada no estaba en las cosas de este mundo. Su mirada no estaba atada a las cosas de este mundo. Su vida no estaba en los deseos de la carne. Su vida estaba con su mirada puesta siempre en el reino de Elohim. Y mira cómo habla un verdadero varón. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, donde vamos a entender lo que significa invocar, y decía: Yeshua, recibe mi Ruaj. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Adonai, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quiero que hagan notar esto. No dice que murió, sino dice que durmió. Porque el que tiene su mirada en los cielos no muere, sino que duerme, transiciona, trasciende, se eleva. Y esto es el entendimiento que tenemos que tener de cómo nosotros vivimos en una dimensión más allá de los límites de nuestra carne, mis amados. Bueno, espero que esto haya sido bendición esta mañana, que le haya generado inquietudes, preguntas, y precisamente si usted tiene dudas o preguntas y las quiere hacer llegar personalmente, por favor hágalo, porque estas cosas es importante también hablarlas para crecer. Que el Eterno los bendiga en esta mañana y que usted pueda disfrutar de una semana muy especial. Abrazos para todos. Shalom, shalom.